Buenas noches. Em, Esta es nuestra masterclass. Em, la hicimos sobre la violencia en Colombia junto a mi compañero David Reyes y yo, Venus Buitrago. Entonces, el primer tema es el bipartidismo, el cual estaba compuesto por dos partidos. El Partido Liberal, que se formó durante la presidencia de Alfonso López Pumarejo, en el cual se implementaron reformas sociales significativas como el voto femenino en 1954 y la promoción de la educación pública gratuita. También en el gobierno de Virgilio Barco se centró en políticas de apertura económica y la modernización, abriendo la economía colombiana a la inversión extranjera. Por otro lado, este partido ha sido apoyado históricamente por políticas que buscan la igualdad de género y los derechos civiles, incluyendo leyes para combatir la discriminación y la violencia de género. Ahora, por otro lado, el Partido Conservador, durante el gobierno de Laureano Gómez, este promovió políticas conservadoras como la protección de la Iglesia Católica y la supresión de movimientos de izquierda. Además, este partido ha defendido tradicionalmente los valores familiares, religiosos, oponiéndose a la legalización del aborto y apoyando la enseñanza religiosa en las escuelas. En asuntos de seguridad y justicia, este partido ha abogado por políticas de mano dura, es decir, un poco violentas, y medidas más estrictas contra el crimen. Bueno, surgimiento de este bipartidismo en Colombia fue a finales del siglo XIX como resultado de divisiones políticas y sociales, ya que en esta época Colombia enfrentaba una serie de conflictos internos. Uno de estos, la Guerra de los Mil Días, de 1899 a 1902, como un evento que exacerbó las tensiones y consolidó el bipartidismo. Entonces, esta guerra civil prolongada se libró entre personas de estos dos partidos, es decir, liberales y conservadores. Además, tuvo influencias externas como la Guerra Fría, que contribuyeron a la polarización en Colombia. Durante este periodo, Estados Unidos también influyó en la política colombiana, lo que afectó pues este bipartidismo. Bueno, em, otras dinámicas del bipartidismo es que esta práctica pues funcionó a lo largo del siglo XX con alternancia del poder, es decir, estos dos partidos se turnaban el poder y pues ambos partidos tuvieron la oportunidad de gobernar, tanto el liberal como el conservador, pero con enfoques ideológicos diferentes, como ya lo vimos antes. Las plataformas políticas de estos partidos, el Partido Liberal, como ya les dije, se enfocó en las reformas sociales, mientras que el Partido Conservador abogó más por valores conservadores y la protección pues de la ética y la moral. Em, Bueno, ejemplos de elecciones y de momentos importantes es como el Frente Nacional refleja pues la importancia en este bipartidismo, ya que durante este periodo los dos partidos acordaron compartir el poder y buscaron la reconciliación después de décadas de conflicto. Bueno, ya yendo a las crisis y cambios del bipartidismo, eh, primero se identificaron factores que llevaron pues a la crisis de este bipartidismo en Colombia, como la falta de representación de otros grupos políticos. Entonces, la población quería que
hubieran más partidos políticos además de estos dos, es decir, a demandar un pluralismo político. Entonces, al mencionar otros partidos políticos, unos desafiaron el bipartidismo como el movimiento del 19 de abril, es decir, el M19. Entonces, estos grupos buscaban una alternativa al sistema bipartidista. Em, por otra parte, están los cambios en el sistema político colombiano, como la Constitución de 1991 y la apertura política. Entonces, estos cambios permitieron una mayor diversidad política en Colombia. Y bueno, además de esto, hablaremos pues de su legado. Entonces, hay que destacar la relevancia de este tema histórico para entender esta política contemporánea y un poco pues del contexto colombiano. Entonces, pues es esencial aprender de esto para contextualizar la política actual de Colombia en el país, ya que aunque este sistema bipartidista ha perdido predominio, sus huellas aún se hacen sentir en la política. Por otro lado, los desafíos y luchas del pasado han influido en la configuración actual del sistema político actual, incluyendo pues la aparición de nuevos partidos y movimientos que desafiaron la hegemonía de los partidos tradicionales como estos dos. También la experiencia colombiana con el bipartidismo puede ofrecer lecciones valiosas y para otros países que enfrentan divisiones políticas profundas similares a estas que buscan para la estabilidad política y la representación de la democracia. Y ya, creo que yo voy a hablar sobre el Bogotazo el 9 de abril. Entonces, listo, empezaré por su contexto. Entonces, voy a iniciar con la situación política, económica y social que atravesaba Colombia en la década de 1940. Entonces Colombia en esta época estaba marcada por desigualdades socioeconómicas profundas. La mayoría de la población vivía en pobreza, mientras que la élite mantenía el control económico y político. Entonces, por otro lado, el gobierno de Laureano Gómez y su política conservadora, ay no, otra vez, es que dije conservadores, no sé por qué, voy a empezar otra vez, perdón, soy una estúpida. Bueno, el Bogotazo, voy a hablar sobre el Bogotazo el 9 de abril. Entonces, iniciaré con su contexto histórico. Voy a hablar primero sobre la situación política, económica y social que atravesaba Colombia en la década de 1940 de forma un poco breve. Entonces Colombia en esa época estaba marcada por desigualdades económicas y sociales profundas. La mayoría de la población vivía en pobreza, mientras que la élite colombiana mantenía el control económico y político. Por otro lado, el gobierno de Laureano Gómez y su política conservadora. Entonces, Gómez era pues un líder conservador, el cual asumió la presidencia en 1950 y su gobierno se caracterizó por un fuerte nacionalismo y políticas conservadoras que generaron demasiadas tensiones con la oposición. Eh, por otro lado, pues estas tensiones políticas y sociales pues previas al 9 de abril de 1948, pues ya Colombia estaba dividida políticamente y experimentaba episodios de violencia política, es decir, el asesinato de líderes políticos y la falta de representación de las clases populares contribuyeron al clima pues de descontento que tenía ya la población. Entonces pues ya entrando más al 9 de abril de 1948, entonces pues los eventos que ocurrieron este día fue por el resultado del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que fue un líder carismático político y un candidato a la presidencia de ese entonces. Entonces, tras su muerte, miles de personas fueron a la calle de Bogotá, pues en forma de protesta. Entonces, pues
el asesinato de este líder y el impacto que tuvo en la población fue muy grande, ya que Gaitán pues era una figura carismática, un líder de las masas populares. Entonces pues al ocurrir su asesinato, esto conmocionó profundamente a la población, ya que en él pues se veía un cierto tipo de esperanza y pues una esperanza guiada a un cambio político y social. Por otro lado, pues la explosión de violencia y los disturbios se desencadenaron en Bogotá y también en otras ciudades, ya que esto pues, aunque se centró aquí, fue más allá de otras ciudades, ya que los disturbios incluyeron incendios, saqueos y enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad. Entonces, pues esta situación se volvió caótica y destructiva en muy poco tiempo. Bueno, las consecuencias inmediatas. Por otro lado, el gobierno de Mariano Ospina Pérez eh, y la represión hacia los disturbios. Entonces, pues tras estos disturbios del 9 de abril, Mariano Ospina Pérez asumió el poder. Entonces, en su gobierno implementó medidas drásticas para sofocar o suprimir esta violencia. Entonces, acá se declaró eh, la ley marcial por la cual se movilizaron fuerzas armadas y policiales para restaurar el orden, pero esto resultó en una represión violenta. Entonces, la respuesta gubernamental de esta persona agravó la percepción en el que el gobierno estaba desconectado de las necesidades y el sufrimiento de la población de ese entonces. Mm, por otro lado, el número de víctimas, los daños materiales y las pérdidas humanas fueron bastantes, ya que los disturbios causaron un número significativo de víctimas. Entonces se reportaron cientos de muertos y miles de heridos, así como daños materiales extensos en Bogotá y otras ciudades. Entonces los incendios, los saqueos y enfrentamientos violentos dejaron ciertas cicatrices en la infraestructura y también pues en la economía colombiana. Entonces pues el país quedó sumido, inmerso en un luto y pues una desolación a raíz de todo esto. Ya respecto al impacto en la sociedad colombiana y la polarización política, se podría decir que el 9 de abril profundizó las divisiones políticas y sociales en Colombia, ya que pues esta polarización política intensificó esto aún más porque pues ya era un país dividido entre aquellos pues que apoyaban las protestas populares y aquellos que respaldaban pues esta represión gubernamental. Entonces, pues esta polarización creó tensiones bastante duraderas en la sociedad colombiana que incluso perduran pues hasta el día de hoy. Además, este evento generó un profundo sentido de desconfianza hacia las instituciones gubernamentales y la clase política, además de que este sentimiento pues persistió y sigue persistiendo durante muchas décadas. Entonces, por otro lado, pues ya finalizando, yendo hacia el Bogotazo y sus ramificaciones, entonces describiendo pues ya momentos posteriores al Bogotazo, entonces pues estos días después se caracterizaron por una eh, violencia generalizada pues en Bogotá y en las otras ciudades en las que esto también afectó. Entonces hubieron saqueos, asesinatos y caos en las calles, además de que edificios gubernamentales y comercios fueron atascados y destruidos. La ciudad quedó pues hecha un caos. Por otro lado, pues ya lo había mencionado mi compañero, el surgimiento de movimientos guerrilleros y la lucha armada en Colombia. Entonces, pues como resultado de este descontento generado pues por el Bogotazo y por la muerte de este líder político,
surgieron varios grupos guerrilleros que lucharon contra el gobierno y las élites. Entonces, estos grupos como fueron las FARC, el ELN, llevaron a cabo décadas de conflicto armado en Colombia y pues este conflicto causó grandes sufrimientos y desplazamientos forzados y pérdida de vida con ellos. Finalmente, la influencia en la política colombiana, pues el 9 de abril tuvo un impacto duradero en la política colombiana, ya que marcó el inicio de un periodo de violencia política y una agitación social que afectó profundamente la estabilidad política del país, además de que influyó en la aparición de líderes políticos y movimientos que buscaban abordar las desigualdades sociales y políticas que habían contribuido a los eventos del 9 de abril. Ya. Digamos que es importante entender un poco el tema del bipartidismo y todo las reformas sociales y políticas que este periodo histórico conllevarían, digamos que para la consolidación de los periodos posteriores para nuestro país. Y por lo tanto, digamos que a partir de este momento nosotros empezaríamos a hablar como tal de una de las partes más importantes para entender, digamos que el conflicto y todo el tema de la violencia acá en Colombia. Y es el surgimiento de las guerrillas liberales y comunistas, más o menos en el siglo XX, a casi finales del siglo XX, sobre todo en la década de los 40, 50 y 60. Fueron esas tres décadas, digamos que las épocas importantes donde se dio, digamos que todo este auge de los movimientos guerrilleros y subversivos en contra de una sistematización de la violencia estatal y también, digamos, de la violencia paramilitar y política, sobre todo con un recrudecimiento pues en la zona rural del país. Bueno, aquí como pueden observar en las diapositivas, básicamente que después del 9 de abril de 1948, cuando asesina a Ana Jorge Eliezer Gaitán, esto conllevaría a todo un proceso, digamos, de protesta en todo el país, sobre todo de las personas que pertenecían al Partido Liberal de ese momento. Cuando asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, que pues es apodado como el caudillo del pueblo, ¿no? Digamos que esto comienza, enardece todo el sentimiento guardado que tenía la población colombiana en ese momento en contra del Estado conservador. Todas esas políticas tradicionales y duramente impuestas pues comienzan, digamos que, a hacerse más evidentes y comienza todo un sentimiento colectivo de estar en contra de esas políticas. Entonces, a partir de ese momento, pues, como lo mencionaba Venus, durante, digamos que la guerra de los 1000 días, una guerra entre conservadores y liberales, pues de esa guerra habían quedado unos nichos de guerrillas liberales y grupos también armados conservadores. Esas guerrillas liberales pues se oponían sobre todo, digamos que, al gobierno de los conservadores. Entonces lo que ellos hacían básicamente es, no nacen como tal, o cuando se conforman, no tienen el carácter de movimiento guerrillero como tal, porque cuando ellos comienzan a organizarse es en pro de la autodefensa. ¿Una autodefensa de qué? ¿O a defenderse de qué? Básicamente que después del Bogotazo, después del 9 de abril, comienza, digamos que, como les decía, una serie de protestas por todo el país. Y lo que hizo el gobierno conservador fue reprimir duramente esas protestas con el ejército, pero también con una de los primeros grupos paramilitares financiados por el Estado, por el gobierno, mejor dicho, que fueron los pájaros y los chulavitas. Estos grupos de políticos, estos grupos conservadores armados, lo que hacían era reprimir también duramente todo lo que las protestas liberales que se desarrollaran, sobre todo en el campo, en la ruralidad. Digamos que, por ejemplo, uno de los más personajes
más reconocidos o famosos por este tema es alias El Cóndor, José María Oviedo. Y lo que él decía básicamente era como el jefe de todo ese grupo paramilitar que se encargaban de perseguir y asesinar a todas las personas que se reconocieran o hicieran parte del Partido Liberal, básicamente. Contra eso es que los campesinos liberales campesinos liberales y también comunistas, es importante decirlo, que durante esa época también comenzaba a haber una organización en el campo del Partido Comunista y comienzan a organizarse de manera que iban a defenderse, a defender su tierra, a defender, digamos, que su vida. Pues también, también se dio un duro proceso, digamos, que em, de se me fue la palabra. Digamos que lo que hacían era que las personas que vivían, digamos, allí en el campo, que tenían su terreno, su finca, pues llegaban los grupos paramilitares conservadores y los echaban de su tierra. Entonces lo que hacían es básicamente que se producía todo un éxodo masivo de campesinos que comenzaban a irse de sus tierras, irse a las principales ciudades buscando pues digamos que una oportunidad mejor de vida básicamente. Entonces sobre eso ellos comienzan a organizarse, nacen las primeras agrupaciones de autodefensa. La siguiente parte es, digamos, hablar un poco de quiénes lideraban estos procesos de autodefensa. Uno de de los dos personajes más famosos de este proceso de autodefensa es el liberal Guadalupe Salcedo. Este personaje lideraba las guerrillas, a los grupos de autodefensa liberales en lo que era Cundinamarca y los Llanos Orientales. Este es un personaje, pues digamos que un campesino que tenía una formación política bastante importante, ya que era, digamos que uno de los grandes cuadros del Partido Liberal en ese momento. Cuando asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, pues ellos decían básicamente que alzarse en armas en contra del régimen conservador en ese momento, pues culpaban al gobierno del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Otro de los grandes personajes es Ciro Trujillo, o como el apodo que tenía en ese momento, que es Charro Negro, quien dirigía también, digamos que, las autodefensas campesinas de comunistas de ese momento que operaban básicamente que en todo en Cundinamarca y también Tolima una parte. Entonces, digamos, pues considero yo que es importante también conocer, digamos, que estos personajes y entender un poco la motivación que los llevan a liderar estos procesos, entender, digamos, cuál era su pensamiento político que los lleva, digamos, que a tomar esta vía eh, de esta vía armada, básicamente, en contra de qué y un para qué, básicamente, desarrollar allí. Bueno, digamos que aquí lo que traigo es como tal el mapa de Colombia, sobre todo su región centro, para que entendamos un poco mejor, digamos, cuál era la ubicación geográfica de estos grupos de autodefensa, básicamente. Entonces, como les decía, sobre todo en los llanos orientales, en esta parte, era digamos que todo el punto de operación que tenía Guadalupe Salcedo y todos sus compañeros alzados en armas. De eso también, pues ellos se extendían en una parte hacia Cundinamarca y hacia Tunja, básicamente. Y lo que hacía Ciro Trujillo, liderando, digamos que a los grupos de autodefensa comunistas, eran que ellos se ubicaban sobre todo en la parte sur de Tolima y también aquí un poco en el norte, colindando con Cundinamarca, y lo que era básicamente la zona de el Sumapaz, básicamente, por todo el Para. Digamos que tenían una extensión sobre todo centro, porque aquí es donde más o menos había una concentración de liberales, sobre todo digamos que en esta parte sur del país había una concentración masiva de simpatizantes o militantes del Partido Liberal. Cuando matan a Jorge Eliezer Gaitán es en esta parte del país donde se generan las más importantes y violentas protestas en contra del asesinato del prócer, básicamente.
Bueno, digamos que después de todo este proceso de lo que eran los movimientos de autodefensa en contra de los grupos paramilitares del gobierno conservador e incluso de grupos del ejército, llega al poder Rojas Pinilla. Rojas Pinilla hace un golpe de Estado en contra del gobierno conservador en ese momento, si no estoy mal, y lo que hace es instaurar todo un discurso de que debía volver la paz a Colombia. Colombia estaba viviendo por un proceso de violencia bastante álgida, eran comunes, digamos, que se desarrollaran masacres, sobre todo, digamos, que en los campos, que se desarrollaran, pues, éxodos masivos de los campesinos, como lo mencionaba anteriormente. Entonces Rojas Pinilla, digamos que en parte para legitimar su golpe de Estado, lo que le propone a los colombianos, a los y las colombianas, es básicamente establecer o volver a construir la paz en Colombia. Entonces lo que él comienza a hacer es buscar el diálogo inicialmente con las guerrillas liberales, que eran las guerrillas que más hombres y más capacidad en cuanto al armamento tenían, comienza a buscarles y les ofrece hacer un acuerdo de paz. Lo que les ofrece básicamente es que ellos podrían volver a sus tierras de los que los habían sacado, digamos que los grupos paramilitares, los pájaros y los chulavitas, y lo que les ofrecía es, digamos que hacer toda una reforma agraria para que pues realmente eh, los campesinos tuvieran tierras y tuvieran insumos, medios de producción donde trabajar la tierra. Sin embargo, digamos que de esas promesas lo único que obtuvieron las guerrillas liberales fue, digamos que todo un entramado de traición a la palabra, porque después de ello, digamos, de firmar la paz con Rojas Pinilla, pues Guadalupe Salcedo, el líder de todo el movimiento de autodefensa liberal, es asesinado, digamos que a traición cuando se iba a entrevistar con un grupo de soldados en ese momento para acordar, digamos que, o firmar como tal el acuerdo de paz. Al final, cuando terminan de, digamos, de asesinan a Guadalupe Salcedo, pues el movimiento liberal queda un poco pues desubicado ya sin su líder y le es más fácil al gobierno de Rojas Pinilla pues entrar a someter a lo que quedaban de los grupos armados liberales. Esto que conlleva a que entonces en vez de desarmar a los grupos liberales, ellos o lo que hace el gobierno de Rojas Pinilla es utilizarlos a ellos también como uno de sus actores para la guerra. Entonces comienzan toda una persecución sistemática hacia los otros grupos que quedaban, que eran los grupos de autodefensa comunista. Entonces comienza, digamos que todo un proceso también de recomposición del discurso. Antes las guerrillas liberales eran, digamos que las malas, por decirlo así, eran como, digamos que el enemigo a vencer, pero una vez que son sometidos, pues ya no, ellos ya no son el enemigo, sino que pasan a ser un aliado estratégico y ahora el enemigo serían, digamos que, todos los grupos comunistas que quedan y que todavía están alzados en armas. Entonces comienza toda una recomposición del discurso, eh, son, em, son establecidos adjetivos calificativos, por ejemplo, a los liberales que hacían parte ahora del gobierno, pues se les decían los limpios y a los otros pues los comunistas o los comuneros básicamente. Entonces digamos que ahí comienza todo un proceso también de recrudecimiento de la violencia y en contra, digamos, de los movimientos campesinos que se levantaron en armas, no digamos que como tal para establecer, digamos que una revolución o un cambio significativo, sino digamos que para defender su tierra, para defender su vida, básicamente. Sin embargo, es después de este momento cuando pasa a haber una consolidación de las nuevas visiones de la lucha armada y de un nuevo país. Entonces aquí como lo podemos ver, hay un paso del movimiento de autodefensa campesina a la visión o la conformación de una guerra de guerrillas. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez digamos que las pocas agrupaciones armadas que quedaban acá en el país ven digamos que toda la estrategia que tiene montada el gobierno
ahora son de sometimiento, pues lo que ellos dicen es que ya no vale la pena realmente entonces defendernos, sino vamos a pensar qué podría llevar, digamos que al país a cambiarlo, qué es lo que podría transformarlo y cómo lo podríamos transformar. Lo que ellos ven en ese momento y digamos que la lectura política del momento que ellos hacen es que la única manera que había era por la vía armada, ya que digamos el gobierno o las élites conservadoras pues no iban a entregar tan fácil el poder, entonces la única manera que le había que hacer era aparte de la guerra, de la lucha armada, por ejemplo. Sin embargo, lo que ellos también, de una manera estratégica, lo que ellos veían es que eran superados significativamente por toda la capacidad militar que poseía el gobierno. Entonces, lo que ellos establecen es convertirse en un movimiento de guerrillas. ¿En qué sentido? Básicamente que una guerrilla en su composición militar, pues tiene que ver básicamente con la movilidad y con los pequeños grupos. Entonces, ¿la movilidad en qué sentido? Pues en que ellos tenían que desplazarse estratégicamente por las zonas rurales y selváticas del país, esconderse y andar en pequeños grupos, cosa que les fuera difícil, digamos que detectarlos y que digamos que las acciones que ellos llevaran a cabo pues fueran de manera más fácil y rápida, por decirlo así. De esto entonces pasa todo un proceso, digamos, de recomposición también de la visión de la lucha armada, o sea, ya los campesinos no luchaban únicamente por defender su vida, sino para transformar el país. Es allí cuando entonces comienza toda una discusión en ese momento por una reforma agraria. La reforma agraria es una de las grandes deudas que tiene los gobiernos nacionales con la población campesina y con los ciudadanos y ciudadanas de Colombia, básicamente. Entonces, lo que ellos proponen es una recomposición de la política colombiana, mayor participación, mayor democracia para las y los colombianos y una repartición equitativa de la tierra y un desarrollo tecnológico de las capacidades del campo, básicamente, para la producción del campo. Lo que ellos decían es que el campo está bastante atrasado y sobre el hecho pues vienen terratenientes, vienen élites tanto liberales como conservadoras a desplazarlos de su tierra y monopolizar, digamos que todo el sentido allí, ya que desde la visión de estas personas de las élites, pues la tierra es uno de los simbolismos de poder. Entre más tierra posean, más poder tendrían en ese momento. Sin embargo, pues lo que ellos dicen es vamos a cambiar eso, las guerrillas lo que dicen vamos a cambiar eso, vamos a luchar por un nuevo país, por una nueva Colombia. En ese orden de ideas, pues sabemos que el movimiento guerrillero a principios de los 60 y finales de los 90 tiene todo un auge importantísimo, ya que digamos que las políticas que vienen de los gobiernos posteriormente no son, digamos que nada acertadas al contexto que estaba viviendo el país, al contexto que estaba viviendo la sociedad y por lo tanto se genera todo un sentimiento colectivo, todo un sentido común que lleva a pensar a la gente que realmente la única manera de cambiar el país es por la vía armada. En ese sentido, pues entonces comienza a haber como tal ya una recomposición de todo el movimiento guerrillero y también de las estrategias de esa guerra, pues como ya eran más personas, entonces pues debían entrarle de frente a la guerra en contra del Estado. Entonces comienza, digamos, que toda esa lucha que nosotros podríamos ver, digamos que en las noticias o en redes sociales, sobre los combates básicamente que frente a frente por la capacidad que comienzan a tener, digamos que las guerrillas. Sobre todo, pues digamos que las guerrillas que vienen posteriormente y que se conforman como las FARC, que son guerrillas en un sentido, pues guerrillas comunistas, también el ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional, y guerrillas como digamos de otros estilos del pensamiento, como serían las guerrillas maoístas, que se traducen en el Ejército Popular de Liberación, o el M-19, el Movimiento 19 de Abril, que es del que hablaba mi compañera, que se oponen, digamos, no tal a una que se oponen no, sino van en concordancia no de una transformación drástica del modelo político del país, sino a unas reformas viables para el contexto colombiano, básicamente. Entonces, a partir de ello es que comienza, digamos que
un recrudecimiento realmente importante de lo que son las dinámicas de la guerra que se presentan sobre todo en la ruralidad. Sin embargo, digamos que esto también tiene cierta incidencia aquí en la ciudad debido, digamos que a todo el proceso que quieren desatar el movimiento subversivo, pues lo que ellos pensaban es que si bien la lucha armada se desarrollaba en el campo, también la lucha se debía desarrollar en la ciudad. Es por esto entonces que comienza, digamos que toda una estrategia de penetración en las grandes urbes de las ciudades, que se conforman, digamos que grupúsculos de guerrilla, de milicias, perdón, que entran a las ciudades y comienza, digamos que todo un proceso de también de reclutamiento forzado y también pues de violencia, sobre todo en los sectores obreros y populares de las ciudades, básicamente. Sin embargo, el Estado pues ha intentado establecer, digamos que varias formas de diálogo con estos grupos de guerrillas. Algunas, digamos que han logrado materializarse, como lo fue la firma del acuerdo de paz entre el M-19 y el gobierno. Sin embargo, también este proceso de paz pues fue manchado, digamos que por unos intereses específicos de lo que son las élites colombianas y sus máximos líderes, como serían, digamos, por ejemplo, Carlos Pizarro, pues fueron asesinados posteriormente cuando aspiraba, digamos que a ser, estaba en plena campaña electoral para la presidencia de Colombia. Posteriormente también digamos que el EPL es vencido por el Estado colombiano y las guerrillas que digamos hasta el momento seguían, eso es básicamente que en épocas de los 2000 pues serían las FARC y el ELN. Las FARC establecen digamos que bastantes intentos de diálogo con el gobierno, pues lo que ellos veían es que no podían seguir manteniendo, digamos, todo esa dinámica de lucha, también porque pues el gobierno estaba adquiriendo mayor capacidad militar, pues estaba siendo ayudado, digamos que por los Estados Unidos principalmente, en esa visión que tienen ellos en contra de la subversión, en contra, digamos que, de el surgimiento del auge que tenga el pensamiento comunista, sobre todo pues en Sudamérica, ¿cierto? Sin embargo, después de todo ese proceso, en el 2014, pues se logra todo lo que es la firma del acuerdo de paz con esta guerrilla y se establece lo que es la Comisión de la Verdad, que es un paso importantísimo para la historia o el contexto colombiano, porque trata, digamos que, de volver a recuperar lo que es la confianza de las y los colombianos en las instituciones estatales y del gobierno, básicamente, buscando, digamos que, la paz y sobre todo la verdad. Lo que quieren realmente es una reparación, pero una reparación que esté fundamentada en la legitimidad de la verdad, que se cuente la verdad de cuáles fueron los hechos y los actores principales del periodo de la violencia acá en Colombia. Nosotros lo que hemos hecho acá realmente es, digamos que, hacer todo un paneo histórico y político de cuáles fueron el surgimiento, digamos que, del conflicto colombiano y con esto, digamos que, llevarlo al contexto actual y entender un poco, digamos, de por qué hoy estamos viviendo lo que estamos viviendo, entendiendo también, digamos, el contraste entre la paz y la guerra. O sea, hay paz porque hay un acuerdo con la guerrilla de las FARC, sin embargo, todavía existe una guerra con una guerrilla que es la LLN, que también hoy en día pues está tratando de llevar todo un proceso de paz aquí en Colombia. Sin embargo, pues lo que se quiere realmente pues aprender de los errores que han pasado, que han sucedido en el pasado y cómo nosotros hoy en día pues tenemos la posibilidad de recuperar y de saber la verdad en pro de, pues, de la reconciliación social y pues de la transformación de la sociedad, pues ya no por una vía armada, sino ya por una vía pacífica y de comunidad. Creo que pues hasta ahí sería como tal la clase. Muchas gracias por observarla.